Bueno, continuando con la explicación, como les comentaba, con esta tabla número 3 vamos a tener para los diferentes tiempos y velocidades una específica capacidad de carga y eso en función de los sólidos separados nos va a generar una tercera gráfica que también vamos a necesitar para los cálculos, que es el porcentaje de removidos por el factor de carga que tiene nuestro sedimentador, que básicamente sería la última gráfica que vamos a necesitar para el diseño del sedimentador. Todas estas gráficas, como les comenté desde el principio, se estiman experimentalmente en el laboratorio para cada una de las concentraciones que en, en la literatura y en los manuales de diseño y tratamiento de agua se encuentran todas estas curvas para diferentes concentraciones de, de sólidos de sólidos suspendidos, pero lo que no es que ustedes se van a poner para cada diseño a hacer de estas curvas, que estas curvas están disponibles. Sin embargo, aquí les di la explicación de cómo era que se construían cada una de ellas, pero ellas están ya para el diseño. Ustedes lo que tienen que buscar son las curvas correspondientes de acuerdo a la concentración inicial de sólidos suspendidos que ustedes tengan en su agua residual. Y ahora aquí a continuación, si vamos a hacer un problema de cálculo para que se pueda observar mucho más fácilmente cómo es el diseño de este tipo de dispositivo. Ya para este problema de cálculo vamos a suponer que tenemos un agua residual de una población cuyo caudal es de aproximadamente 6.000 metros cúbicos por día y que contiene una media de 430 miligramos por litro de sólidos suspendidos, que son todos estos gráficos que acabamos de ver anteriormente. Sí, aquí nos dan varias especificaciones. Primero nos dicen que hay que diseñar un sedimentador primario de sección circular, determinar su diámetro, la profundidad efectiva, para separar el 50% de los sólidos suspendidos de esta agua residual que está entrando. Para esto nos piden un factor de mejoramiento de 1,25, es decir, que ahí tenemos que sobreestimar las dimensiones para compensar algún aumento en la concentración de sólidos suspendidos que pueda ocurrir, ya que este es un promedio de sólidos suspendidos, pero como todos saben, estos sólidos suspendidos generalmente no son constantes a lo largo de todo el tiempo. En el segundo punto nos piden calcular la acumulación de lodo, que este sería el caudal de lodo, que sería lo que llamamos Q, los kilogramos de sólidos de ese sólido, que sería lo que llamamos XU, y nos piden cuánto sería el bombeo medio en metros cúbicos por hora de ese lodo que se necesitaría. Ya en el tercer punto nos dicen que sí, para el sedimentador diseñado en el punto 1, cuál sería el porcentaje de sólidos removidos en el caso de que hubiera un aumento por 2 del caudal de entrada a ese sedimentador. Bueno, aquí para la parte 1, que primero debemos hacer un primer paso, que es a partir de la figura número 2, que nos representaba el porcentaje de sólidos separados en función del tiempo de detención hidráulico para la curva de 430 miligramos por litro. Debemos leer directamente el porcentaje de remoción que nos está solicitando. El problema pedía que el porcentaje de remoción debía ser mínimo 50%, así que simplemente lo que hacemos es para esta gráfica, leemos en el valor de 50% donde corta la curva de sólidos separados en función del tiempo de retención hidráulico y posteriormente leemos en el tiempo de retención hidráulico necesario para esa separación, que sería en este caso de 32 minutos, que ese sería el tiempo de retención hidráulico básico que necesitaríamos para remover esa cantidad original de sólido suspendido. Profe, una pregunta. Es que tú dijiste, digamos, que para empezar a hacer los cálculos en el taller, nosotros ya teníamos que tener la cantidad de sólidos suspendidos Bueno, respecto del agua. todos esos datos yo se los voy a dar porque ustedes no tienen eso. Ah, bueno, profe, sí, esa era la pregunta. Ustedes Gracias. hasta ahora solo tienen el posible caudal, pero las propiedades físico-químicas, esas yo se las voy a dar. Profe, una pregunta, es que yo no entendí en la diapositiva donde dice
Lo del balance de masas, en donde dice lo del ejercicio que dice para T igual a 25 minutos y eso. Profe, es que no entiendo cómo hiciste lo de la remoción de sólidos suspendidos para ese tiempo. Es que no entendí, ¿me la puedes volver a explicar? Sí, ya voy para. Tú dices aquí. Esa. Esta es la. Primero tú, eso es pasando aquí en 25 minutos, pasas esta línea punteada y aquí vas a tener valores para cada una de las. Cuando cruce cada una de estas curvas, por ejemplo, aquí está cruzando la de 25, 35%, ahí vas a tener una profundidad. Y esa es la profundidad que tú utilizas, que se utilizan aquí en estos cálculos, que es 1.26, 0.72, 0.42, y cada una responde a un porcentaje de remoción, pero como la base que era 1,8 metros, aquí ahí ya la remoción, que es el fondo del sedimentador, en ese caso ya parece en ese nivel tienes ya 30% de remoción, le tienes que ir sumando todo lo que se va removiendo en las etapas superiores, que serían todos estos pedacitos que están aquí. Entonces cada este pedacito se removió una parte de los sellos suspendidos, pero tú no lo ves aquí porque aquí solamente tienes el valor para 1,8 metros, así que tienes que calcularlo cuánto se removió a medida que iba cayendo que iba desplazándose el agua residual por todas las profundidades, y eso es lo que se hace aquí. Sumar todos esos pequeños porcentajes de remoción a medida que va descendiendo el agua residual. Y entonces cuando ya tú sumas cada uno de esos pedacitos, eso es lo que te da el, el, el porcentaje total para ese tiempo. Pero que como les Bueno, que igual como les digo, no es que ustedes tienen que calcular eso para el diseño, ya que esta es la construcción de la gráfica, pero esas gráficas ya están construidas generalmente los manuales detrás de diseño, que lo que hay que buscar son las curvas, pero igualmente hago la explicación porque tienen que entender de dónde salen esas curvas, no simplemente agarrar la curva y decir, ah, ya esta curva, ya tienen que más o menos entender de dónde sale cada curva. bueno, profe, gracias. Bueno, ya volviendo al paso 2, una vez que tenemos obtenida el porcentaje de remoción y el tiempo, vamos a la otra gráfica que nos relaciona el porcentaje de sólidos removidos por el factor de carga para esta concentración específica, y podemos ver que aquí se realiza de la misma manera, tenemos un 50% de remoción, nos corta la curva y simplemente leemos en el valor de X que nos representa en esta gráfica el factor de carga, y este será el factor de carga que necesitaremos para este sedimentador, que en este caso sería 81,2 metros cúbicos por metro cuadrado. Ya de aquí vamos a usar lo que nos pedían, que era el factor de mejoramiento, que era indicado que era de 1,25. Es decir, que los parámetros de diseño, que el principal, que son el tiempo de retención y el factor de carga, deben ser 25% mayor a lo estimado inicialmente, o lo que nos indican las gráficas, y en este caso, como el tiempo de retención, de acuerdo a la gráfica, nos dio 3,1, 32 minutos, que era en realidad exactamente era 31,5 minutos. Eso sí, bueno, aquí me equivoqué, aquí era. Aquí multiplicado por 1,20. Entonces esto de 31,5 multiplicado por 1,25, eso daría igual a 39,4 minutos. Y el factor de carga sería el factor de carga inicial dividido entre 1,25, y eso nos daría un factor de carga de 65,12 metros cúbicos metro cuadrado. Estos datos solo se van a usar para el dimensionamiento final del sedimentador, así que por los momentos. Fue una pregunta. O Sí. sea, ese 1.25 se utiliza solamente para ajustar los datos. Para ajustar estos dos datos específicamente. ¿Y por qué en uno se multiplica y en otro se divide? Porque en el tiempo de retención tú estás estimando que
que necesitas más tiempo para asegurar de que van a sedimentar todos los sólidos que tú estás diciendo. Y y en el otro tú lo divides porque el factor le estás disminuyendo la carga entrante al reactor, al sedimentador. O sea, quiere decir que le vas a meter menos sólidos de lo que estás diciendo. Entonces, Bueno, perfecto. entonces ya se asegura que funcione mejor el sedimentador en caso de que haya una variación del caudal por encima del valor que tú inicialmente habías propuesto. Ya continuando en la parte 1 del pase 4, ahí nos iríamos a al último gráfico que nos falta por utilizar, que sería el gráfico que nos relaciona los sólidos en los lodos en función del tiempo de retención. Aquí tenemos que usar el tiempo inicial, no el tiempo de mejoramiento, ya que aquí, como les dije, el tiempo de mejoramiento y el factor de carga mejorado, solo eso lo vamos a usar al final. Para el resto seguimos usando los mismos valores iniciales que nos dio el 50% de remoción, que en este caso era 31,5 minutos. Y en este caso, para este tiempo de retención, leemos en la curva, en la gráfica de lodos, cuánto sería el porcentaje de lodos que tenemos que vamos a tener en ese lodo resultante, y eso nos da 1,07, que sería el porcentaje de sólidos en el sedimentador, que sería 1,07%. Ya si nos devolvemos aquí en el balance de masa, en la ecuación que nos relacionaban XU, que era la función de lodos, tenemos que eso es igual a la concentración de los lodos, que bueno, en este caso aquí lo único que estoy haciendo es una transformación, ya que esto nos lo están dando en porcentaje y lo estoy transformando en miligramos por litro, que son las unidades que necesito para el balance de masa. Aquí simplemente estoy haciendo una transformación de porcentaje a miligramos por litro. Después aquí nos dicen que este valor básicamente lo leemos directamente. Aquí lo único que hizo fue una transformación de unidades para transformarlas a las unidades del balance. Después no, sí. Qué pena una pregunta. ¿De dónde sacaste el 1.07? Que no te escuché. De aquí de la gráfica tenemos que el tiempo de retención hidráulica en el sedimentador es 31,2 minutos. Ajá. Lo leo aquí, me corta la curva para este sedimentador y leo en la gráfica que el lodo producido va a tener una concentración de 1,05. Obviamente, mientras mayor sea el tiempo de retención, más va a aumentar Va a aumentar los lodos. los lodos y la concentración va a ser mayor. Entonces, eso va a ir en función del tiempo de retención. Profe, bueno. una pregunta, todos esos, o sea, todos esos valores que estás sacando de las gráficas, ¿los sacas a ojo o hay alguna ecuación o no sé cómo se hace ahí? Estás leyendo la gráfica. O sea, a ojo. Ujú. Ah, bueno. Bueno, claro, ustedes cuando usan las gráficas simplemente trazan una línea y ven exactamente cuánto es. Bueno, aquí analizamos uno de los datos que nos daban y es que si se quiere que una eficiencia sea del 50%, eso quiere decir que si tenemos que la entrada del sedimentador era 430 miligramos por litro, que es lo que llamamos X0, entonces podemos conocer cuánto es el valor del concentración del suflente, que sería X0 multiplicado por 0,50 dividido entre 100, que eso nos daría cuánto es la concentración de sólido suspendido que queremos a la salida del sedimentador, que sería la mitad de lo que está entrando, que en este caso sería 430 multiplicado por 0,5, lo que daría igual a 215 miligramos por litro, que esa sería la concentración a la salida del efluente del sedimentador.
Ya, bueno, ya con estos datos podemos aplicar la primera ecuación del balance, que se obtuvo del balance de masa, que era la ecuación para el efluente de salida, que era Q sub 0 multiplicado por la concentración de lodo, que ya lo tenemos de la gráfica anterior, X0, que era un valor inicial que conocíamos, y dividido entre la concentración de lodo y la concentración del efluente que deseamos, que era lo que comentaba anteriormente, que era el 50% de lo que estaba entrando. Entonces, sustituyendo los valores, tenemos que el caudal inicial es en mil metros cúbicos, XU en las unidades correspondientes sería 10.700 miligramos por litro menos 430, que es lo que entra, dividido entre el valor de la concentración del lodo menos el valor de sólidos suspendidos en el efluente, y eso nos daría igual a 5.880 metros cúbicos por día, que sería el caudal del efluente. Ya a partir de ahí, aplicando la segunda fórmula, que es el balance de caudales, simplemente conocemos el caudal del lodo, que sería la diferencia entre el caudal del afluente menos el caudal del efluente, que sería 6.000 menos 5.880, y eso nos daría 120 metros cúbicos por día, que sería la cantidad de lodo que se produce en ese sedimentador. Ya a partir de ahí, si aplicamos a los datos que básicamente nos van a dar cuáles van a ser las dimensiones del sedimentador, ya que aquí sí se van a usar la sobreestimación, como se estimó que el tamaño iba a tener un factor de mejoramiento, se usa el factor de carga resultante, que es la que nos relaciona el caudal por el área del sedimentador. Pues aquí vemos que el área del sedimentador será igual al caudal del efluente, que es igual a 6.000 metros cúbicos, dividido entre el factor de carga del sedimentador. Aquí si vemos, esto viene en función del factor de carga. A mayor factor de carga, más pequeño nos va a dar el sedimentador, por lo que aquí usamos el factor mejorado, que es de 65,12, para que nos dé un sedimentador mucho más grande al que originalmente se debió haber planificado, y eso nos da que el área del sedimentador debe ser igual a 90,3 metros cuadrados, que en este caso, al ser un sedimentador circular, esto va a ser el área de un círculo. Como sabemos, el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Así que simplemente hacemos el despeje, conocemos el valor del área, despejamos el radio, y eso nos va a dar que el radio va a ser igual a, al área que conseguimos, que era 90,3 metros cuadrados, dividido entre pi, que es 3,14. Bueno, todo esto elevado al cuadrado, que bueno, que lo tengo que corregir aquí, que no se observa muy bien. Y eso nos va a dar que el radio del sedimentador es igual a 5,36 metros. Nos están pidiendo el diámetro, que es el doble del radio, simplemente multiplicamos 5,36 por 2, y eso nos va a dar un diámetro para el sedimentador de 10,72 metros. Ya a continuación nos tocaría definir la profundidad del sedimentador, y esa profundidad viene en función del volumen. Igualmente tenemos que el volumen del sedimentador viene relacionado con el área para darnos la altura, y en este caso el volumen sería igual al caudal que entra del efluente por el tiempo de residencia de este, que como vimos el caudal nos decían que era 6.000 metros cúbicos por día, y el tiempo de residencia, que en este caso sería el tiempo mejorado porque estamos sobreestimando las dimensiones, no serían los 31,5 minutos, sino sería 31,4 minutos para sobreestimar esta profundidad, y en este caso después hacemos una transformación para llevar estos minutos a días, y nos da aproximadamente el valor de la profundidad, que en este caso usamos el mismo valor de área que nos daba al principio, que era el área del cimentador, y eso igualmente nos va a dar la profundidad que va a tener el sedimentador, que en este caso es igual a 1,82 metros.
Bueno, ya con estos dos datos ya tenemos respondida la primera pregunta del problema, que eran las dimensiones del sedimentador para tener un 50% de remoción y el mejoramiento, que era 1,25. La respuesta sería el diámetro del sedimentador y la altura del sedimentador para cumplir esos requerimientos que nos pedían en el punto 1. Ya en el punto 2 nos pedían que cerca conocer las cantidades de lodo producida al día. Ya para eso lo calculamos, ya lo habíamos calculado anteriormente, eso se obtiene a partir del valor obtenido del balance de masa, que era QU, que nos decía que era 120 metros cúbicos por día de lodo que se van a producir. Aquí, para llevar esto a, como nos están pidiendo, es la cantidad de kilogramos que se producen al día. Lo que debemos hacer es llevar estos 120 metros cúbicos a kilogramos por día. Aquí podemos asumir que la densidad del agua, del lodo, es igual a la del agua, es decir, que 1000 kilogramos, que la densidad es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Y en ese caso se estarían produciendo 120.000 kilogramos de lodo por día para este sedimentador específicamente. Ya a continuación, en el segundo punto, nos pedían cuáles eran los kilogramos de sólidos secos sedimentados que se obtienen a partir de este sedimentador. Eso básicamente se obtiene a partir de la multiplicación del caudal de entrada por el factor de porcentaje de sólidos producidos, que en este caso la gráfica nos daba directamente que era 1,0% en porcentaje de peso. Aquí ya tenemos el caudal másico, que era 120.000 kilogramos por día, así que simplemente debemos multiplicar ese caudal másico por la fracción en porcentaje dividido entre 100, y eso nos va a dar cuántos kilogramos se están produciendo de ese lodo, que sería en este caso 1.284 kilogramos por día. Bueno, ya eso sería... nos faltaba un último paso, que sería lo que nos pedían, que era cuánto era el bombeo de los lodos que se debía realizar. El bombeo básicamente se saca del volumen inicial que tenía de lodos producidos, que era 120 metros cúbicos por día. Ese valor lo dividimos entre 24 y eso nos va a dar cuánto es la cantidad de flujo horaria que tenemos de esos lodos, que básicamente es lo que nos definirá si ahí tenemos una bomba, cuánto debería ser el valor, la potencia de esa bomba para, en función del caudal, para que pueda extraer esa cantidad de... En este caso sería simplemente dividir 120 metros cúbicos, que era la salida de lodos que tenemos aquí como QU, dividido entre 24, que son las 24 horas del día, y eso nos daría 5 metros cúbicos por hora, que sería el caudal horario de lodos que está saliendo del sedimentado. Ya para el paso final, para el paso 3, que nos refiere a la respuesta del tercer punto, ese punto nos refería a qué pasaría si se aumenta el caudal por 2. En este caso, si se aumenta el caudal por 2, eso no hay que hacer directamente, eso influye en el tiempo de retención hidráulico, ya que las dimensiones permanecerían iguales. Lo que cambiaría sería la velocidad de flujo, y eso quiere decir que en vez de permanecer 31,5 minutos en el sedimentador, que quedaría la mitad del tiempo, que sería 15,8 minutos, es decir, que simplemente en la curva que nos relaciona el tiempo de retención hidráulica entre el porcentaje de sólidos suspendidos, volvemos a leer directamente para 15,8 minutos cuánto sería el porcentaje de remoción, y en ese caso nos daría aproximadamente que se disminuiría la remoción de sólidos suspendidos en un 36%, y esa sería la respuesta a esa pregunta, que al aumentar el caudal de flujo, el caudal por 2, simplemente se reduciría el tiempo de retención hidráulico a la mitad, y por consiguiente para esta sedimentador se reduciría el porcentaje de remoción de sólidos suspendidos hasta el 36%. Y eso sería ya la respuesta final del problema de cálculo.